Cristo, te amo, acércame a ti, Señor. Cristo, te amo, me entrego en adoración. Con tu corazón dile. Levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá a tu corazón palabras de verdad que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Cristo, te amo, acércame a ti, Señor. Cristo, te amo, me entrego en adoración. Levanta tu voz. Levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá a tu corazón palabras de verdad que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá a tu corazón palabras de verdad que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá a tu corazón palabras de verdad que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Palabras de verdad que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Palabras de verdad, palabras de verdad que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Estimados hermanos, el Señor les bendiga grandemente. Estamos enfatizando en este mes de septiembre el mes de la Biblia y quiero compartir con un pasaje de la palabra del Señor en el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 10. Veremos un corazón preparado. Entonces le invito a abrir la Biblia en el nombre del Señor en el capítulo número 7. Y en esta oportunidad vamos a leer dos versículos, el versículo 9 y el versículo número 10. Esdras entonces, capítulo 7, versículo 9 y 10, dice la palabra del Señor así. El primer día del primer mes había dispuesto su partida de Babilonia, y el primero del mes quinto llegaba a Jerusalén. La buena mano de Dios estaba con él, porque Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley y para cumplirla y para enseñar en Israel
sus estatutos y decretos. El Señor bendiga la lectura de su palabra. La Iglesia carece de creyentes que se dediquen de lleno al estudio de la palabra de Dios. Esta es una realidad en todas las iglesias prácticamente. No hay iglesia que no carezca de gente preparada para enseñar la palabra. No hay iglesia que no carezca de personas que no están interesadas en aprender un poco más allá de lo que escuchan desde los púlpitos. Lamentablemente, hay iglesias que le piden a su pastor un informe de todo lo que hace. Él tiene que informar respecto a todo su quehacer diario, de cuántos miembros de la iglesia visitó, cuáles fueron sus tareas administrativas durante el día, cuáles son sus tareas de carácter social, a cuánta gente llamó por teléfono, cuántas veces fue o no fue al hospital, etcétera, etcétera. Pero si el pastor incluyera en su informe que durante 3 días estuvo preparándose y estudiando la palabra del Señor, la verdad que se vería como una pérdida de tiempo, como si no fue un trabajo, como si no fue un servicio para la iglesia. Sin embargo, Esdras sería un candidato para cualquier iglesia que necesita de un pastor. Pero Esdras, para llegar a ser lo que fue, para llegar a ser un sacerdote y un escriba, Esdras le tuvo un gran costo y una gran disciplina diaria para poder instruirse en la palabra del Señor. Y la verdad que esta parte no cualquier iglesia estaría dispuesto a aceptarlo. Esdras era un sacerdote, como dice el capítulo 7, versículo 1, hijo de Azarías. Azarías sería el último sacerdote que tendría Judá antes de ir al exilio. Esdras era un escriba y como escriba su tarea principal era redactar las escrituras. Por lo tanto, era una tarea muy delicada y que requería de bastante dedicación y tiempo. Esdras, junto con eso, con desarrollar las copias de las Sagradas Escrituras, luego tenía que enseñarlas al pueblo. El pueblo de Israel, a pesar de tener la ley de Dios, a pesar de tener los sacerdotes con él, a pesar de tener profetas, optó finalmente por caer en la idolatría e imitar a los pueblos vecinos. En razón de aquello, Dios cumplió con su advertencia y usó a los asirios y los babilónicos para poder disciplinar a su pueblo rebelde. Pero Dios es un Dios de misericordia, porque posteriormente a ello, en el año 538 aproximadamente, levantó al rey Ciro de Persia, que permitió que los israelitas regresaran para poder construir el templo. Esta tarea de este primer grupo lo podemos ver del capítulo 1 al capítulo 6 del mismo libro de Esdras. Y a partir del capítulo número 7 que hoy hemos leído, hay un segundo grupo que regresa, 70 años después del primero. ¿Y quién lo encabeza, este segundo grupo? Precisamente de quien estamos hablando en esta hora, Esdras. Como recién leímos el versículo número 9, dice que se demoró como 4 meses en llegar a Jerusalén con todo ese segundo grupo que regresó y nada menos que de a pie. Luego
regresaría un tercer grupo encabezado por Nehemías para poder levantar los muros. Pero habían pasado 70 años de entre el primero y segundo grupo de exiliados. ¿Cómo se había comportado el primer grupo que había regresado? ¿Habían dejado la idolatría? ¿Habían obedecido la palabra de Dios? Lamentablemente, estando en el mismo Jerusalén, regresaron a los mismos malos hábitos y cayeron a la idolatría, estando en la misma ciudad santa. Esdras es un hombre que no solo es letra, que no solo es conocimiento, sino que la gracia de Dios también estaba con él. La tradición dice que Esdras fundó la sinagoga donde fue completado el canon del Antiguo Testamento por primera vez. Y la pregunta es, ¿por qué Dios usó a Esdras de esta manera? ¿Por qué lo usó grandemente? ¿Qué vio Dios en Esdras? El versículo número 10 dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. O sea, esto es lo que vio Dios en Esdras, que Esdras había preparado su corazón. ¿Y qué piensa usted cuando pensamos qué debe ser preparar nuestro corazón? ¿Qué piensa usted? ¿Cómo uno debe preparar su corazón? ¿Tener una jornada extensa de oración y ayuno? Tal vez. Pero en este caso en la Biblia dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir en la palabra de Dios. Segundo, para cumplir la palabra inquirida. Y tercero, para enseñar la palabra. De esta manera, de esta forma, Esdras había preparado su corazón. Había, dice la palabra de Dios, había resuelto, se había propuesto en su corazón, había tomado una decisión de vida. No un día sí y no un día no. No fue una determinación de carácter emocional. Fue una decisión definitiva en inquirir la palabra de Dios, en obedecer la palabra de Dios y en enseñarla. ¿Usted quiere que el Señor le utilice en su obra? Dios bendice a quienes preparan su corazón para Él. Hermano, hermana, joven, señorita, decide preparar tu corazón para el Señor. Que no haya nada más importante en tu corazón que no sea el Señor. Decide darle un rumbo a tu vida con Dios. Que Dios sea lo más importante y que todo gire en tu vida de acuerdo al Señor. Que nada tenga mayor espacio en tu vida y en tu corazón, en tus decisiones y determinaciones, que no sea Dios. Toma tus decisiones, todas con el Señor. Prepara tu corazón para Dios. Dios bendice a quienes preparan su corazón para Él. Persiste en ello, de tal manera que Dios para ti sea lo primero en todas las circunstancias de la vida. Lo primero que hizo Esdras entonces fue, según el versículo 10, estudiar la palabra. El pasaje dice inquirir. Y inquirir significa indagar, o examinar, o escudriñar.
Así dice el diccionario. También algunas palabras sinónimas pueden ser inquirir, es averiguar, investigar y escudriñar, como ya lo dijimos. ¿Y para qué? Para conocer bien la verdad. Como Lucas, que él dijo que había investigado diligentemente, oh excelentísimo Teófilo, en el capítulo 1, versículo 1 al 4 de Lucas. ¿Para qué escudriñar, investigar, averiguar, indagar o examinar la palabra de Dios? Porque Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis vida eterna. Para ver si estas cosas son o no así, lo que oímos, como los nobles de Bereas, de Hechos capítulo 17, versículo número 11. ¿Cómo vamos a ver si lo que estamos oyendo es verdad o no es? Si no escudriñamos como los nobles de Bereas, que no solamente escuchaban la palabra, sino que ellos diligentemente llegaron escudriñando, tal vez dialogando, conversando entre ellos, opinando respecto a lo que se había predicado. Un ocupado psiquiatra de la ciudad de Nueva York siempre tenía una Biblia en su escritorio. Y uno de sus pacientes, algo un poco sorprendido por ver la Biblia en una oficina de un psiquiatra, le dijo, ¿un psiquiatra que lee la Biblia? Y el psiquiatra le dijo, no solo leo la Biblia, sino que también la escudriño. Y luego agregó, si la gente absorbiera su mensaje, muchos psiquiatras no tendríamos trabajo. Y para aclarar este punto, el psiquiatra dijo que sus clientes estaban plagados de culpa, pero si leyeran la parábola del hijo pródigo y el padre que le perdonó en Lucas 15, la verdad que pudieran haber encontrado la llave para la sanidad mental. Leer e inquirir la palabra de Dios nos trae a nosotros grandes beneficios. Alguien dijo también, muchos libros pueden informarte, pero solo la Biblia puede transformarte. Y esto es una gran verdad. También alguien escribió, los tesoros de la Biblia los encuentran solo aquellos que excavan buscándolos. Por lo tanto, escudriñe la palabra de Dios. No se quede usted con el ABC. No se quede con lo que escuchó en una predicación. Escudriñe la palabra. No viva solamente de lo que los predicadores le entregan a usted. En forma independiente, sea usted un autodidacta. Si tiene posibilidad de estudiar en un instituto, hágalo. Los pastores, hay cosas que jamás les vamos a enseñar por una serie de razones. Escudriñe. Hay institutos bíblicos, hay seminarios donde usted también puede estudiar. Tenga cuidado, sí, de las enseñanzas que hay en las redes sociales. Las enseñanzas tienen que tener una fuente doctrinal sana. Vea que las redes o las páginas que usted busca tienen una base bautista. Y de esa manera no tenemos una mezcla de corrientes doctrinales que al final más que nada nos confunden. Y si usted no sabe si son o no fiables, pida consejo, pida orientación. Pero usted disponga su corazón, como lo hizo Esdras. Observe usted el versículo
número 11 y el versículo número 12, que dice que Esdras era un escriba versado. ¿Se dio cuenta el versículo número 11? Era un escriba versado. Y mira el versículo número 12. Dice que Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley de Dios. El 11 versado y el 12 dice erudito en la ley de Dios. ¿Usted sabe lo que significa que una persona sea catalogada como un versado, como un erudito? ¿Usted conoce un versado en la palabra de Dios? ¿Un erudito en la palabra de Dios? ¿Lo que es llegar a tener ese título? Pero ¿cómo llegó Esdras a tener tan alto nivel de preparación que hasta el mismo rey Artajerjes así lo reconoció como un hombre versado, como un hombre erudito en la ley de Moisés? A través del sacrificio, a través de la renuncia, a través, como nosotros llamamos antiguamente, un dicho, del quemarse las pestañas. Y eso significa estudiar con mucho empeño, tal vez dedicar menos tiempo al ocio, tal vez dormir menos, tal vez entretenerse menos para poder dedicarle al estudio de la palabra, pero con seriedad. ¿Ha tenido usted la oportunidad de estar cerca o conocer o interactuar con alguna persona que usted puede catalogarlo como erudito, como versado en la palabra de Dios? La verdad que es una tremenda bendición. Fíjese, cuando yo estaba en el seminario, nos daban ciertas becas a quienes postulábamos a ellas. Y estas becas consistían en hacer aseo en algunas de las dependencias del seminario. Y yo postulé a estas becas como una manera también de que me rebajaran un poco los aranceles, los costos. Y a mí me tocaba hacer el aseo en algunas dependencias del seminario, especialmente en la entrada, en los pasillos principales, pero también me tocó la hermosa bendición de hacer el aseo en la oficina del rector del seminario. ¿Sabe qué, querido? Al entrar a esa oficina, uno olía la palabra de Dios. De partida estaba una pared llena con libros y otra pared llena, todo era libros. Era como una biblioteca en una oficina, con 3 paredes ocupadas de libros, unos grosotes grandes, que la mayoría estaban en inglés, porque dicen que la mayoría de los comentaristas bíblicos, de los estudiosos de la palabra, están en inglés. Hay libros que no han sido traducidos al español. Así que me quedaba con las ganas, ¿no? Yo de poder leer alguno. Pero veía también la preparación del rector del seminario. Un hombre versado. Yo antes lo había visto, muchos años antes de entrar al seminario. Una vez lo escuché predicar acá en Coquimbo. Fue invitado y entregó un mensaje evangelístico. Y sabe que han pasado 30 años y todavía me acuerdo del sermón, porque fui impactado tremendamente por ese mensaje. Yo había conocido ya al Señor y era bautizado, pero la predicación me impactó. Me dieron ganas de aceptar a Cristo nuevamente. Nunca más me olvidé de ese sermón y del gran predicador, del pastor Guillermo Catalán. Pero, ¿sabe, queridos hermanos, que después, posteriormente, yo estaría haciendo aseo en su oficina? Y era un hombre tremendamente humilde, que yo tuve más de una oportunidad de conversar con él y me dio un muy buen consejo. Y ese consejo
fue determinante para tomar una decisión a dónde iba a iniciar mi ministerio. Pero también me tocaba el aseo en otra oficina. Tuve el honor y la bendición de también hacer el aseo en la oficina del pastor Óscar Pereira, quien después llegaría a ser el rector del seminario también, y que fue nombrado honoris causa en Estados Unidos, traductor de la Biblia, que entrar a su oficina era como había que sacarse el calzado de los pies, porque veía notas de la palabra por todas partes, notitas pequeñas en papelitos, así por aquí, por allá, porque él me dijo, ¿usted va a hacer aseo en mi oficina? Sí, le dije yo. Limpie por todos lados, me dijo, pero acá no me toque. El escritorio era como sagrado donde él estaba, porque él tenía notas, escrituras por todas partes, y que él sabía dónde estaban. Un hombre versado, profesor de hebreo de la Universidad de Chile, traductor de la Biblia también, la revisión 95, que es esta. Pero también hay algo, queridos hermanos, que debemos reconocer en ellos. Porque estas personas no solo eran solo un cúmulo de conocimiento. El pastor Óscar Pereira se dignó ir a mi departamento con mi esposa a comer guatitas y pan frito en la sopa, que era lo que teníamos para comer. Y también fue el predicador cuando yo fui ordenado al ministerio. Estas personas no solo eran un cúmulo de conocimiento, sino que sus vidas evidenciaban lo que sabían y fueron una inspiración para nosotros. Sus personas. Fíjese que el gran maestro y considerado como un genio de la predicación, el pastor Carlos Spurgeon, llegó a ser lo que es a base de sacrificio y dedicación del estudio de la palabra de Dios. Él leía unos 300 libros en el año y tenía en su biblioteca unos 12.000 libros, que algunos de ellos, muchos de ellos, lo había leído hasta 3 veces. Hermanos, nada se logra sin esfuerzo y sacrificio. Nada cae así como del cielo. ¿Quieres ser tú un maestro de la palabra? Te felicito. Y te animo a ello. Pero ¿quieres que Dios te bendiga a través de aquello? Escudriña la palabra, como lo hizo Esdras, que llegó a ser, por escudriñar la palabra, un erudito, un versado de la Escritura. En segundo lugar, ¿por qué usó Dios a Esdras? Porque no solamente se encargó de tener conocimiento, sino también de obedecer la palabra. Segundo, el versículo número 10. Esdras obedeció la palabra. La Biblia dice que en el capítulo número 9, del 1 al 6 de Esdras, que Esdras supo que el pueblo no estaba poniendo en práctica la palabra. Y cuando Esdras supo eso, ¿sabe lo que hizo? Rasgó sus prendas de vestir y sus vestiduras sin manca, y se arrancó pelos de la cabeza y de la barba, y se quedó sentado en aturdimiento hasta el atardecer. Hasta le dio vergüenza y bochorno levantar el rostro a Jehová. Dice estos pasajes, porque el pueblo no estaba poniendo en práctica la palabra. Todo lo contrario,
estaba en desobediencia. Estaban volviendo la idolatría. Y esto a Esdras no le dio lo mismo. A Esdras le causó un dolor, porque rasgar vestidura era una señal de dolor. Y así estuvo, como una señal de duelo, el sacarse pelo de la cabeza y de la barba, y el quedar sentado en aturdimiento en el suelo. Pero ¿cómo sabemos cuando estamos en desobediencia? ¿Cómo sabemos los líderes de la iglesia, si el pueblo está en desobediencia? Por la palabra de Dios que hemos escudriñado. Esdras entendía por la palabra las horribles consecuencias que vendrían sobre el pueblo si no cambiaba de actitud. Por la palabra, Esdras lo sabía, porque Esdras no era solamente conocimiento, sino práctica. Sabía que la palabra era verdad, y así iba a suceder, y había sucedido en la nación de Israel. ¿Y nosotros lo sabemos por la palabra? Pero muchos se preguntan, ¿por qué me viene esto a mí? ¿Sí? Fíjese que Esdras sabía que si los judíos se casaban con mujeres paganas, terminarían fusionándose con las naciones paganas también de alrededor, y ya su adoración no sería pura ante el Señor. ¿O no ocurre eso, hermanos? Hoy en nuestros tiempos también, cuando finalmente tomamos la decisión de casarnos con gente idólatra, ¿no es lo que ocurre? Pero a Esdras no le dio lo mismo. Esdras rasgó su vestidura en dolor y estuvo como de duelo y no quería levantar ni el rostro ante la presencia de Dios. Dios quiere que no solo nosotros seamos lectores de la palabra, como yo he motivado a los varones a leer la palabra del Señor, la Biblia completa, que al menos en la vida podamos decir, yo leí la Biblia entera, al menos una vez, y no morirme así, como cristiano. Pero la idea no es leerla, sino es escudriñar la palabra de Dios. Dios quiere entonces que no solamente seamos lectores, estudiantes y oidores de la palabra, sino, como dice Santiago, hacedores de ella. Un miembro de una iglesia le dijo a su pastor que iba a Tierra Santa y le dijo, cuando vaya a Tierra Santa, tengo la intención de visitar el monte Sinaí. De hecho, le dijo al pastor, cuando vaya allá, voy a subir a la montaña y voy a leer allá los 10 mandamientos en voz alta. Este miembro de la iglesia, pensando que agradaría al predicador lo que acaba de decirle, y el predicador le dice, ¿sabe qué? Se me ocurre algo mejor que ir al monte Sinaí y leer los 10 mandamientos. ¿Y qué es lo que es? El predicador le contestó, en vez de viajar miles de kilómetros y gastar tanto dinero, ¿por qué no te quedas mejor en tu casa lo que lees y ahí los cumples? ¿Con tu esposa y con tus hijos? Hermanos, Dios quiere que por supuesto que leamos su palabra, está bien, pero más importante también es que la obedezcamos. Esdras, hermanos, como dice acá,
tuvo un corazón preparado, porque él escudriñó, inquirió, pero también, en segundo lugar, él obedeció la palabra. En tercer lugar, ¿cómo Esdras preparó su corazón? El versículo número 10, continuamos adelante. Vemos que Esdras preparó su corazón para enseñar la palabra. Esdras, como sacerdote, tenía la responsabilidad de enseñar las disposiciones reglamentarias o leyes de Jehová. También enseñaba la justicia y ponía el ejemplo, él, de atenerse a las leyes. Lo que la gente entonces veía en Esdras no era solamente un erudito o un versado en conocimiento, sino una persona que ponía el ejemplo primariamente. Cuando una persona no tiene testimonio y se para al frente para enseñar la palabra, las personas ya se desconectaron. Antes que diga un mensaje, su persona ya lo dijo todo. Pero para que nosotros podamos enseñar la palabra de Dios, es preciso primero, como dijimos, estudiar la palabra y cumplirla u obedecerla. Porque uno no puede enseñar lo que no ha leído ni estudiado de la palabra de Dios. Uno no puede enseñar si no ha obedecido la palabra de Dios. Hermanos, se necesitan personas que enseñen a los niños. Se necesitan creyentes que enseñen a los adolescentes. Se necesitan personas que enseñen a los jóvenes, a los adultos mayores. Hacen falta personas dispuestas a aprender la palabra, pero para poder obedecerla y enseñarle a otros. Pero para que ello ocurra, necesitamos tener un corazón preparado. Hacen falta Felipes que enseñen a los etíopes que leen las escrituras, porque ese otro sector, pero que no las entiende. Tomando en cuenta, ¿cierto?, esa experiencia en el libro de los Hechos, cuando Felipe se acerca al carro donde va este funcionario de la reina de Candace, leyendo al profeta Isaías, y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y él le responde, ¿cómo voy a entender si nadie me lo enseña o me lo explica? Hacen falta Felipes que no solamente adquieran conocimiento, sino que estén dispuestos a sentarse junto al carro de otro para poder interpretarle las escrituras con la ayuda y dirección del Espíritu Santo. Para terminar, ¿recuerda usted por qué la mano de Dios estaba sobre Esdras? ¿Usted quiere que la mano de Dios esté sobre usted? ¿Y recuerda por qué la mano de Dios estaba sobre Esdras? Porque él tenía un corazón preparado para poder inquirir en la palabra, obedecer la palabra y enseñar la palabra. Este es el círculo completo que saca una persona con estudiar la palabra, si no la obedece y tampoco la enseña. Este es el círculo completo. Nunca dudemos que si nos esforzamos por llevar a cabo estos tres propósitos para los cuales Dios dispuso de su palabra escrita,
seremos grandemente bendecidos por Él. Y no solamente en esta vida presente, sino también en la vida venidera. Que Dios les bendiga. Y en este mes de la Biblia quedemos desafiados para no cansarnos de escudriñar la palabra, de obedecerla y también de enseñarla. Les animo en el nombre del Señor para cumplir este círculo de escudriñarla, obedecerla y también enseñarla a otros. Gracias por la palabra. Oremos al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu Santo Espíritu, que tal vez ha tocado más de algún corazón y ha quedado desafiado para escudriñar las Escrituras, investigar con acuciosidad, con diligencia y proponerse en su corazón de también obedecerla y también enseñar a otros. Pido que tu Espíritu Santo les muestre algunos que tal vez dirán, ¿y a quién yo podré enseñarle? La edad que tengo, soy muy joven o soy muy viejo. Te ruego, Señor, que tú les enseñes, Señor, en qué área y a qué tipo de personas poder enseñar tu palabra. Ruego por aquellos que tienen un llamado y un hambre de tu palabra, para que tú les muestres, Señor, las formas que tú tienes de poder capacitarlos y con qué propósito. No solamente que tengan conocimiento, sino también para enseñar a otros y para ser de bendición en tu reino. Gracias, Padre Celestial, por la palabra esta tarde y porque el Espíritu Santo, estoy seguro, habrá tocado más del corazón. Te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga grandemente, estimados hermanos. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas,
la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor.